Todos los lunes, a partir de las 12, estaremos con el programa La Mecha. Hablaremos de los temas que nos importan, debates, conversaciones, información y comentarios de la actualidad. Vos, ¿de qué lado de la mecha estás? Todos y todes. Hoy por suerte no estoy sola. Hola Rodrigo, ¿cómo andás? ¿Cómo andas, Mari? El saludo para toda la audiencia, el radio escuchas que están del otro lado del dial. Me encanta decir eso. No, sí, nos dimos cuenta. Bueno, es un sello, cada uno tiene el suyo. ¿Cuál es el tuyo, Mari? No sé. ¿Cantar las canciones antes de arrancar? Peor sería que las cantara al aire. Si no, arranquemos con ese tema que ya tuve bastante trato psicológico por las canciones de Mariana Elena Walsh y La Reina de la Batata. Bueno, voy a tener que responder. Esta gente que no conoce a María Elena Walsh y se sorprende porque una canta La Reina Batata, habla mal de vos, no de mí, no conocer La Reina Batata, Rodri. Bueno, sí, no pasa que hay un tema de la franja etaria también, que hay una diferenciación de edad. Buah. Nos vamos a entrar en ese tema para no crear polémica. Buah. Pero bueno, parece que los lunes es llegar al programa y lluvia seguro, en un día nublado, es como arrancar la semana bien arriba. Han sido pocos, por lo menos desde que estamos vos y yo, que arrancamos más o menos juntas, han sido pocos los lunes que no han sido feos y grises. Sí, no sé si es una señal de que estamos haciendo las cosas mal. El lunes pasado estaba re soleado. Justo no vine, no sé, ¿me querés decir algo? Capaz que viene por ahí. Bueno, sí. A revisar. Vamos a estar arrancando con las noticias. Mari, ¿querés arrancar? Bueno, arrancó y luego tenemos una entrevista y después vamos a estar obviamente hablando del clásico porque el fútbol se ha hecho del control de este programa, básicamente. Bueno, dice Montevideo Portal que renunció el edil nacionalista que filmó a su colega en la ducha hace algunos días, un edil de Soriano del Partido Nacional. Ahí. Filmó una colega suya del mismo departamento y partido político mientras se duchaba. En la jornada del sábado, la lista 522, a la que ambos pertenecen, emitió un comunicado al respecto. En la misiva se informa que, desde la agrupación, se rechaza cualquier tipo de violencia de género en cualquiera de sus formas. Así, el texto notifica también que Israel Ferreira, el legislador en cuestión, presentó su renuncia al Partido Nacional. Bueno, por si la gente no sabía, estaba el Congreso de Ediles, la edila de Soriano y del Partido Nacional se estaba duchando cuando se dio cuenta que el colega la estaba filmando. Sí, datos de color que el comunicado que subieron en algún momento dice que lo destituyeron. Fue como una renuncia media forzosa. Sí, bueno, también el pasa que él dijo que era una broma, que no fue que la filmó en serio, ¿no? Que era una broma de campamento, porque aparentemente acosar compañeras es gracioso. Sí. Veremos estas situaciones del Partido Nacional se vienen haciendo frecuentes. Sí. Y también es el trato, esa respuesta es como medio similar a la que se han dado anteriormente. No, claro, en un par de meses vuelve y queda como si nada, como pasó con Moreira. Sí, vamos a seguir con las noticias. La diaria, inicio de campaña por la LUC. Inicio de la campaña por la LUC fue un tono agresivo y con intentos de ocupar la cancha del otro. Politólogos analizan los primeros mensajes y estrategias de cara al referéndum. A la espera de que terminen de contar las firmas y se defina una fecha para el referéndum, comenzaron las campañas por el sí y por el no que buscan derogar y defender, respectivamente 135 artículos de la ley, urgente consideración. En los últimos días la campaña estuvo marcada por polémicas y acusaciones de tergiversar y mentir por parte de ambas posturas. El spot de campaña que lanzó la Comisión Nacional por el Sí se enfrentó a una ola de críticas por parte de referentes del oficialismo.
Sí, bueno, lo habíamos hablado ya la otra vez también, cómo han cambiado los legisladores y los referentes y dirigentes del oficialismo. El tono de la campaña pasaron de ignorar la juntada de firmas, hacer de cuenta de que eso no estaba pasando, a ahora avanzar hacia lo que es el ataque hacia Ahora, quienes militamos por el lisa y sí. llanamente la defensa sobre la LUC es no ejecutarla, no También. llevarla a cabo. Esa es Claro. la mejor defensa que está teniendo la estrategia del Como pasó oficialismo. con lo de los combustibles, ¿no? O sea, Ese es el ya más claro ejemplo. la veíamos venir que cuando se acercara la fecha del referéndum los combustibles no iban a subir y bueno, ya empezaron y efectivamente, como dice el Rodri, la mejor defensa de la LUC para el gobierno está siendo no aplicarla, porque bueno, si la aplican dejan en evidencia los daños que causa a la población esta ley. Vamos a seguir con la próxima noticia, que te voy a dar el honor de leerla porque yo no tengo muchas ganas. El país dice, si la cosa se pone difícil, el 28% de los uruguayos apoyaría un régimen militar. Por más que Uruguay sigue siendo el mejor de su clase en el apoyo a la democracia, 7 de cada 10 dicen estar satisfechos con la marcha de este sistema, la última edición de Latinobarómetro publicada este mes enciende luces de alertas. El 28% de los uruguayos, por ejemplo, apoyaría un régimen militar en sustitución de un gobierno democrático si las cosas se ponen difíciles. Y eso, según la economista chilena Marta Lagos, sorprende porque es uno de los indicadores que muestran un posible ingreso o nacimiento de movimientos populistas. Igual quiero decir que la economista chilena Marta Lagos salió en Twitter contra el país diciendo que le habían tergiversado sus palabras y que estaban entrecomillando cosas que ella no había dicho. Y sí, eso es una moneda corriente del diario del País, tergiversar en este caso sobre un tema tan delicado. Y es raro, este titular me parece bastante amarillista, sobre todo en un país bastante estatista como es el Uruguay, y sobre todo como es la coyuntura actual. Claro, no le conviene tampoco, escudándose es una en que pésima supuestamente lo dice una economista chilena que salió enseguida a desmentir que esas hayan sido sus palabras. Pero poco su importa a conclusión. veces desmentir, van a seguir. Ah, el no, discurso claro. va a seguir siendo el mismo. Bueno, el observador, Meta, la apuesta de Facebook para salvarse. El gigante de las redes sociales intenta defenderse de una de sus peores crisis y a la vez orienta sus ambiciones hacia la versión de realidad virtual Metaverso. Tras el anuncio formulado el jueves, muchos hicieron bromas o criticaron lo que consideraron como una maniobra para distraer al público de los escándalos recientes de Facebook. Para Zuckerberg, el nuevo nombre demuestra el compromiso de la empresa de construir el metaverso, una versión de realidad virtual de Internet que busca que las interacciones en línea, como chatear con amigos o asistir a un concierto, se perciban como cara a cara. Un ¿Vos veterano viste se el estaría anuncio? matando después de leer esto. ¿Vos viste el anuncio, el videito de él? Yo no lo vi. No lo pude ver y tampoco me interesé mucho verlo, pero la verdad que no estoy usando mucho Facebook, es como que es una red social que no la estoy manejando tanto, no Sí, sé. también es dueño de Instagram, Rodri. Pero acá habla lisa y llanamente de Facebook. Está, bueno. Pero, Instagram sí lo uso. claro. No, yo tampoco vi alguna parte, alguno de estos chistes que dicen ahí. Pero bueno, todos sabemos cuáles son los escándalos recientes y cómo Zuckerberg ha jugado con los datos que le brinda a la gente cuando se adhiere o se crea cuentas en sus múltiples redes sociales, no solo con Facebook. Claro, es su marca porque fue el que inventó Facebook, las otras las fue comprando. Pero, El dispositivo es el mismo. claro, es lo mismo. Pero bueno, vamos a ver cómo será ese mundo de Facebook y cómo se amolda a la franja etaria que mayormente lo utiliza. Esto, Claro, metaverso. ahí dijiste ahora entendí lo de los viejos se deben querer matar. Pero no es solo Facebook, por eso te decía. Sí, en Instagram también. Vamos a ver cómo funciona eso. La verdad ¿Cómo que te ves para la realidad virtual aumentada? apenas puedo con el cara a cara, Mari, me parece que la realidad virtual puede ser una catástrofe mundial. Bien, dice Montevideo Portal, el sueño de la casa propia. El plan de vivienda sindical entregó las llaves de 50 viviendas en el Cerro. El 60% de las unidades fueron para mujeres jefas de hogar. La cooperativa se formó en 2012 y está integrada por distintos gremios. El plan de vivienda sindical entregó este sábado las llaves de la cooperativa Coviaute en el Cerro. Son 18 de 3 dormitorios, 30 de 2 dormitorios y 2 casas de 4 dormitorios. Bueno, el plan de vivienda sindical sigue entregando casas. Recordemos que ya hemos leído, ¿no?, noticias sobre el plan sindical de vivienda, lo cual me gusta que se vuelva moneda corriente, darle este espacio y reivindicaciones en un año que se ha bastardeado tanto.
No, pero además el plan de vivienda sindical que viene de años de operaciones por parte de la derecha y de gente antimovimiento sindical acusando, bueno, de un montón de corrupciones y eso en torno al plan de vivienda sindical, que las constantes entregas de llave demuestran que estaban equivocados, además también del fallo de la justicia a favor de el PIT-CNT sobre este tema. Y bueno, vamos a leer la última noticia, que es de la Red 21. FENAPES recurriría a la OIT y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por persecución sindical. La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, FENAPES, denunció persecución política sindical a raíz de la recomendación de las autoridades de destituir a 2 de los docentes del Liceo 1 de San José, que fueron sumariados y separados del cargo por supuesto proselitismo. FENAPES no descarta denunciar los hechos ante la Organización Internacional del Trabajo y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Viste que con este gobierno no te podés sacar fotos porque si subís fotos a las redes sociales ya estás... De hecho fueron afuera del liceo. Claro, fueron es cosas una de mala barbaridad, es reforma. una persecución totalmente ordinaria y burda, y que deja expuesto lo que son los embates de este gobierno neoliberal al movimiento sindical. Sí. Van por absolutamente todo. Nada para agregar. Bueno, y también antes de lo que va a ser un adelanto, ayer se disputó el clásico sobre las 16 horas. Fue un empate típico del partido clásico entre Mirasoles y Tricolores. Yo creo que si pienso así rápido, la mayoría de los clásicos que recuerdo terminaron en empates. O sea, más allá de alguno más particular. Es que si vos le preguntás a un extranjero cómo son los partidos entre Nacional y Peñarol Nacional, te van a decir que son friccionados, trabados, 0-0, rojas, empujones, poco fútbol, pocas situaciones de gol y que se duermen mirando el partido. Lo cual, si no sos hincha de ninguno de estos dos equipos, está bien que suceda porque suelen ser bastante aburridos. No sé qué tenés para aportar, Mari. No, nada más. Le voy a pedir una cortina musical y ya nos metemos con la nota central. Bien. Y este sábado tuvimos las elecciones de representantes al Consejo de Formación en Educación y también al CODICEN, donde las listas de la coordinadora del sindicato de la enseñanza y las listas unitarias de los gremios estudiantiles paliciaron a las otras. Y para hablar de eso tenemos a Mateo Limonge del Centro de Estudiantes del IPA. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por invitarme a este espacio a hablar de lo que fue ayer esas elecciones, que sí, como bien caracterizaste, fue una paliza en todos los órdenes, tanto estudiantil como de trabajadores de la educación. Que una paliza que duplicó y triplicó, en el caso de docentes, lo que fueron las listas presentadas por el oficialismo. Acá me traje datos concretos. Ah, bien, te iba a decir eso, estaba buscando yo los números, claro. Pero si los tenés, dale. Como vos. dijiste, la coordinación, que eran más de una lista de Sindicato de la Enseñanza, sacó un 70% de las votaciones, o sea, triplicó las listas del oficialismo, que recordemos que las listas del oficialismo además tuvieron una gran propaganda, incluso de cuentas oficiales de los órganos de la ANEP, y bueno, hubo una paliza en ese sentido. Y después la lista 1000, que fue una coordinación entre el Centro de Estudiantes del IPA y la Federación Uruguaya de Formación en Educación, sacó un 49,6%, en contraparte a un 22 de 3 listas, en su mayoría coloradas. Mateo, ¿cuáles eran las expectativas previas? Si los resultados fueron dimensionados por ustedes, ¿y crees que fue mejor el resultado de lo que esperaban previamente? Bueno, es una pregunta compleja porque nunca nos planteamos cuánto iba a salir, o sea, nunca pudimos estipular cuánto iba a salir. Primero que nada, estas elecciones, los resultados que ahora manejamos en el primer escrutinio son muy superiores a lo que uno podría haber imaginado.
además hay que recordar que yo vengo del centro de estudiantes del IPA, que no había participado anteriormente integrando una lista en las elecciones del consejero estudiantil. Y bueno, y la verdad fue una grata sorpresa y también es fruto de un proceso de coordinación y trabajo unitario en torno a las diferentes herramientas. Nosotros coordinamos con los docentes y con la coordinación de secundaria y también coordinamos con la Federación de Estudiantes de Formación en Educación, que antes no teníamos un diálogo tan cotidiano. Y yo creo ahí, acotación, que eso es fruto de un reflejo, bueno, de que se está agudizando un poco la cuestión, la tensión social, en síntesis, la lucha de clases, y eso requiere, y ha reflejado, y tenemos la necesidad de mayor unidad y coordinación entre los diferentes agentes que abordamos un mismo espacio. Y yo creo que este proceso de elecciones y el resultado es un reflejo de eso, de la coordinación que tuvimos con la FEFEU y con los diferentes sindicatos de la educación. Concretamente nosotros tuvimos con la intergremial del IPA. Bueno, Mateo, y de cara al futuro, ¿qué es lo que se proyecta a una vez después de sabidos los resultados, más allá que es un escrutinio primario, qué es lo que se proyecta a futuro? Bueno, en realidad el escrutinio primario yo creo que no va a cambiar mucho el resultado y si lo cambia va a ser un mínimo margen. Lo primero que podemos sacar de estas elecciones, yo creo, es un respaldo a las herramientas gremiales y a los ámbitos de representación tanto docentes como estudiantiles. Yo creo que esa es la primera apreciación que podemos hacer en caliente, porque fue hace poco, de lo que fueron las elecciones. Y ahí ya tenemos una línea de lo que vamos a hacer. Es continuar con la coordinación y que trascienda estas elecciones, aunque fue una coordinación que se vio desde antes de las elecciones. Ya veníamos coordinando entre los diferentes agentes y unificando en diferentes propuestas programáticas. Y bueno, hay que avanzar en eso. Pero en primer lugar lo que podemos decir es que estas elecciones lo que nos da es un respaldo que ya sabía que lo teníamos, pero bueno, lo pone nuevamente en juego ese dato, un respaldo a las herramientas gremiales y a los docentes y a los sindicatos. Yo creo que eso es la primera cosa que podemos sacar. La ley de urgente consideración cambió un poco el rol que juegan las representaciones dentro de la institucionalidad de los consejos de formación en educación y el propio CODICEN. ¿Cómo va a ser el trabajo ese ahora? Bueno, muy bien. Claro, ahí ya partimos de una cosa que los que no están familiarizados como cómo funciona formación en educación, es que no tenemos autonomía y cogobierno, algo que luchamos constantemente, pero no tenemos, a diferencia de UDELAR. Entonces, nuestra representación, y ahora capaz que ya digo cómo afectó concretamente la LUC, pero esto viene desde que no tenemos autonomía y cogobierno. Claro. O sea, una de las cosas que pasa es que en realidad no tenemos potestad resolutiva, porque la mayoría de los consejeros del Consejo de Formación en Educación son designados políticamente, o sea, los designa el Poder Ejecutivo. Y son mayoría en cuestiones resolutivas, o sea, más allá de alianzas que ya tenemos y coordinación que podemos tener entre los docentes y los consejeros estudiantiles, no hay una cierta potestad resolutiva. Entonces ahí como que sale la pregunta de por qué participar de las elecciones si en realidad no podemos resolver nada concreto. Yo creo que ahí las dos respuestas claves son la democratización de la información, porque todas las reformas pasan, o todos los cambios, todas las iniciativas pasan por ese consejo. Y esa información nunca llega, o es muy difícil que llegue a los diferentes centros de estudiantes y al estudiantado en sí. Entonces nuestra participación en ese consejo trae primero una democratización de la información, de lo que está pasando, de las posturas que hay, y en segundo plantear la postura del estudiantado, porque en realidad el CFE, ahora que tenemos participación, va a ser un frente más donde nos vamos a desplegar, donde vamos a dar los debates ahí, pero también los vamos a dar sobre todo con el estudiantado, en la calle, pero es un frente más que abrimos para democratizar información y para, bueno, poner la postura de los estudiantes y los docentes que queden claras de en qué estamos parados. En cuanto a la LUC, yo creo que la LUC en formación en educación es un reflejo muy concreto de lo que es el proyecto de país que representa la LUC. Es la matrícula, para partir de una base concreta, la matrícula
en formación en educación en carácter pública es del 99%. La matrícula privada es del 1%. Y las medidas que nosotros podemos observar en la LUC, los 34 artículos que refieren a educación, en realidad lo que hacen es priorizan y dan más lugar a ese 1% que es la educación privada. Lo que hace la LUC concretamente en formación en educación, primero, una potestad increíble de lo que es el Poder Ejecutivo, o sea, toda formación en educación queda subordinada al gobierno de turno y al Poder Ejecutivo. Eso en primer lugar, que eso se refleja en la poca capacidad resolutiva que tenemos en el órgano del CFE. Y en segundo, lo que hace también es le da nuevas potestades al Consejo, que como dijimos, en su mayoría es designado por el Ejecutivo. Ahora lo que puede hacer el Consejo es puede decidir en torno a programas y becas. Antes lo único que podía hacer era aprobarlo. Y esto además, hay un agregado, que esa formación en educación lo que pasa es que se le saca el carácter de formación terciaria universitaria. Lo que dice uno de los tramoyas que tiene es que cada centro puede pedir que se lo habilite como formación en educación secundaria. Pero acá está el meollo del asunto. Los privados ya son formación en educación secundaria. Entonces, ¿qué pasa? En el artículo 171 de la LUC, que habla de una nueva potestad de los consejos, que es resolver en torno a los programas, como decía, y en torno a las becas van a ir solo para los institutos de formación en educación de carácter universitario, que a priori ahora son solo los privados. Claro. Entonces ahí es un reflejo de, bueno, de un proyecto mercantilizador, privatizador y un modelo parecido al de Chile. Yo hay veces que pienso una lástima que se fue Talvi tan temprano, que quería ver un Uruguay-Chile, pero sí, donde el servicio, la educación pasa de ser un derecho a un servicio. Y yo creo que algo central de esta reforma en educación es que no se retrocede 15 años de derecho, sino que se retrocede 150 años. ¿Por qué digo 150 años? Porque va en contra de cuestiones centrales como el rol del Estado en garantizar ese derecho. Algo que viene desde Varela y Valle. O sea, con esta reforma educativa que está en la LUC, retrocedemos 150 años en los avances que hemos tenido en torno a una democratización de la educación. Por eso lo que la LUC es antidemocrática en cierta medida, en su sentido sustantivo de la democracia, y esto se refleja en el caso concreto de formación y educación. Mateo, te llevo a un plano más general. Sí. La derrota del oficialismo en cuanto al sindicato médico, luego en las elecciones universitarias, de nuevo la derrota este fin de semana. ¿Por qué pensás que sucede esto y cuáles son los efectos que puede producir para la oposición y tanto para el oficialismo? O sea, si hay algún denominador común, si esa persecución sindical no estaría resultando. Sí, yo creo que muchas veces nosotros nos dejamos llevar, y esto es algo bueno que tienen las elecciones, que en realidad lo que hacen es son una especie de síntesis de un proceso que hay detrás, que es bueno analizar ese proceso. Y yo creo que muchas veces nos dejamos guiar por lo que dicen los medios de prensa, como ustedes estaban hablando, que mienten. Y yo creo que la persecución sindical es compleja, ha generado despidos, ha generado deslegitimación de algunos actores centrales en la educación concretamente y en otros ámbitos, pero yo creo que estas elecciones que vos mencionaste, y después se viene la del BPS, después tenemos diferentes elecciones, lo que muestran es un proceso de coordinación y de unificación del campo popular, fruto de la agudización de la lucha de clase, no solo por la crisis sanitaria, sino por una crisis que viene desde antes y se agudizó en esto, y un gobierno neoliberal, y bueno, y eso se refleja también, hay mucho conflicto con las autoridades. En el caso concreto de formación en educación, ustedes saben que el ministro es Pablo da Silveira. Yo tuve mucho tiempo pensando cómo caracterizar a este hombre, yo creo que la mejor definición es un banana. Para imaginarse, porque en realidad también no residen las personas, pero sí son los ejecutores. Pablo da Silveira, en su tesis doctoral en 1990, por ahí,
él habla de que va a ser una segunda reforma educativa. ¿Qué quiere decir esto? Que va a superar la reforma de Varela. O sea, ya se pueden imaginar el nivel de soberbia que también se refleja en su accionar y en su reprobación. Lo que pasa mucho con las autoridades de la ANEP y del ministerio y de todos los ministerios es que se creen porteros de cementerio, ¿no? Los únicos vivos. Y yo creo que eso, en cuestión con los recortes, en cuestión con la agudización del conflicto social, se ve en un reflejo de una reorganización del campo popular, una unificación que se refleja electoralmente en las elecciones y en las palizas que le hemos dado al oficialismo, más allá de que no tenemos los medios de comunicación y el poderío económico que sí tienen ellos. Vos hablabas hoy de, bueno, el trabajo que venían generando el CEIPA con la FEFEU, que está más vinculada a lo que es el resto del país, ¿no? ¿Cómo viene siendo es justamente ese trabajo? Bueno, nosotros las elecciones pasadas del CFE, el CEIPA saludó a la lista, hoy dimos un paso y la integramos. Y generamos una plataforma programática en conjunto, de cara a las elecciones y más allá, que la plataforma parte de cuestiones básicas y generales como es la autonomía y el cogobierno, el verdadero acceso democrático a la educación, y después todos los reflejos concretos que tiene, mayor cantidad de becas, espacios de cuidado. Y yo creo que la coordinación con la federación se ha profundizado este año, que se manifiesta bueno en la integración y en el contacto de vínculo que tenemos con la FEFEU, que es la federación que engloba a todos los SERP e IFD fuera del área metropolitana. Nosotros como CEIPA somos solo del Instituto de Profesores de Artigas. ¿Qué otras características tiene esta plataforma programática que nos decías? Bueno, como les decía, ya en sí es un avance en esta coordinación y en la unificación de que establecimos una plataforma programática entre dos organizaciones que apuntamos a lo mismo. Es darse cuenta que apuntamos a lo mismo y que podemos llegar a ciertos acuerdos, que se sintetizó en una plataforma programática que la pueden ver en las páginas del CEIPA o de la FEFEU en Instagram. Y la plataforma tiene desde elementos generales, como ya mencioné, la autonomía y el cogobierno, mayor presupuesto para desarrollar una educación de calidad, descentralización, efectiva descentralización, porque ahora tenemos la complejidad del discurso virtual que dice que frente a la virtualidad hay mayor descentralización. Y eso en realidad es falso. Y en segundo tenemos medidas concretas, un comedor estudiantil, que los servicios que hayan en los centros como fotocopiadoras y cantinas sean por parte de los estudiantes, sean administrados por los estudiantes, mayor número de becas, que esto se complejiza con la LUC, como veníamos diciendo, también espacios de cuidado y de maternidad y un protocolo para situaciones de violencia basada en género. Esas son ciertas medidas concretas y generales que establecimos como plataforma reivindicativa en conjunto con la Federación Uruguaya de Formación y Educación. Bueno, Mateo, te agradecemos la participación en la entrevista. Estás invitado a quedarte hasta el resto del final del programa. Y hasta el momento le voy a pedir al operador la tanda comercial y ya volvemos con más información en La Mecha. Bueno, muchas gracias. Bueno, seguimos en La Mecha y antes de empezar a hablar del clásico, vamos a comentar algo sobre, bueno, cómo se ha generado en los últimos días en las redes una rápida respuesta del movimiento feminista frente a las declaraciones del director de ACE cuestionando los procesos de interrupción voluntaria del embarazo, acusándolos de estar muy automatizados. Y bueno, el movimiento feminista salió muy claro a respaldar la ley vigente y expresar que van a defenderse la IBE. Le están poniendo trabas, ¿no? Lo dijo como que los doctores tienen la potestad de elegir si hacerlo o no. ¿Es así? Sí, o sea, planteó que estaba como muy automatizado, como que yo voy, digo, hola, quiero abortar y me dicen ok y me recetan el misoprostol, cuando no es así, porque además, bueno, en la ley vigente tuvo muchos reparos por parte del movimiento social, porque justamente intenta
ya de por sí tiene muchas trabas para que la mujer aborte, porque vos vas, expresás que querés abortar, que querés interrumpir el embarazo, te mandan a tu casa, tenés que pensar no sé cuántos días, después volver y decir, sí, ya pensé, ya hablé con la almohada, sigo queriendo interrumpir mi embarazo, y los plazos son como también complicados, porque si te das cuenta que estás embarazada a medio tarde, capaz que no llegás entre los días que te mandan a pensar y todas esas cuestiones. Y si ya de por sí tenés ese proceso, encima ahora se acusa de que está como muy automatizado, que fue como la expresión que se utilizó, algo que ya veíamos venir y que era evidente porque hay un sector muy grande del Partido Nacional vinculado a corrientes religiosas en contra de este tipo de leyes y derechos. Sí, que en las campañas electorales tal vez no hicieron mucha mención, salvo la Filiola, que era su caballito de batalla, pero ahora, una vez estabilizado en el gobierno, era obvio que iban a salir y iban a derivar todas estas cuestiones, porque realmente son las que ellos piensan que son así. Ahora como una cuestión más religiosa. Claro, o sea, es obviamente desde la moral y la doble moral, por supuesto, de todo ese debate que ya se dio en el 2013 cuando finalmente aprobamos esta ley. Pero bueno, vuelven a traerla acá, otro derecho que intenta este gobierno sacarnos y otro derecho que el pueblo va a estar en las calles defendiendo. Se viene una lucha bastante ardua con respecto a este tema y sobre todo el movimiento feminista va a tener que estar ahí esperando batallar contra la Filiola, que no para de decir disparates abierto público, y sobre todo lo peor es que tiene micrófono por delante, tiene tiempo y espacio para hablar. Y que es parte del gobierno, ¿no? O sea, no es un loco suelto que está simplemente diciendo disparates, sino que es parte del gobierno que tenemos hoy. Ribetes de la democracia, una persona con tan pocos votos como fue la Filiola, tiene un cargo importante, es raro. Pero bueno, compromisos que tiene el Partido Nacional. Claro. Bueno, Limón. Sí, yo lo que estaba pensando cuando decían a mí, algo que me viene preocupando, que ya viene de hace tiempo y que tiene que ver con la tendencia de los medios de comunicación, es cómo las mentiras pasan. Sí, pasan. sí, sí. Generan mentiras, relatos falsos que no tienen ningún sustento en la realidad y bueno, y una mentira dicha mil veces se pasó transforma. con la última conferencia de Eber también, que dio un dato sobre disminución de homicidios. Que no es tal. Que no es tal, entonces salió la portada en Telemundo, no sé qué, y al rato ponen un segundo tuit diciendo, bueno, en realidad el dato está erróneo, se refería solo a Montevideo y los datos reales eran que efectivamente había un aumento. Pero está claro eso, los números son como están y los quieren mostrar. La realidad es esa, obviamente puede haber disminución de homicidios si contemplás que todo el mundo estuvo encerrado en las casas y no había movilización prácticamente. Ahora, una vez que se abrieron ciertos horizontes y hay más movilización en las calles y hay otra apertura, los números dicen otra cosa. Y eso sobre todo en este último mes, en donde los homicidios se han disparado. Claro, pero es que además, o sea, también era algo que se venía diciendo desde el año pasado, cuando el ministro anterior, Larrañaga, también hacía... No lo quería decir, pero bueno. Por respeto. Bueno. Él decía esto de la buena gestión en seguridad y la respuesta era, o sea, en todo el mundo está pasando esto porque hay como una restricción de la movilidad, más allá de que acá nunca existió una cuarentena obligatoria, pero sí hubo un reflejo de la sociedad de restricción de movilidad y eso generaba esos números. No era solo una cuestión uruguaya, sino que pasó en todo el mundo. Sí, pasa que los medios masivos de comunicación tuvieron un papel preponderante. Recordemos hacer eco de un helicóptero que hace ruidito por toda la ciudad y también la represión a ciertos grupos populares uruguayos en ciertas plazas. Eso fue lo único que... Bueno, hace poco también, o sea, reprimieron una movilización en Casaballe que estaba reclamando por una gurisa de 19 años desaparecida. O sea, el nivel que están manejando de la escalada represiva es como muy... Y que va más allá del ministro, porque sí, eso ya había cambiado, estaba Eber ya. Ahí. Sí, o sea, es la política que están llevando adelante desde el gobierno.
Y también lo de los medios es como, bueno, ya tienen ahí en el Parlamento a la espera lo que es una nueva ley de medios y están haciendo favores para que el gobierno le apruebe esta ley y le devuelva beneficios y privilegios que tenían, y que la ley que se aprobó en el 2014, si no estoy equivocada, democratizaba un poco más lo que es el acceso a la información y a la comunicación, y obviamente a los dueños de los medios de comunicación que manejan casi que monopólicamente en todo el país, no les gustaba. Y no, pero es como dijo el Boca Andrade en el acto del sábado. Es lógico y está claro que los medios masivos de comunicación se sientan conformes con esa ley de medios, y entonces es obvio que van a tirar para ese lado porque le da mayores libertades, le da beneficios y le da una versión privatizadora que antes, si bien estaba, no hay tal magnitud de comparación. Sí, yo lo que me quedé pensando es lo nuevo, lo de la mentira de que la pandemia bajó los crímenes. Les digo que la LUC bajó los crímenes. Y en realidad lo que hizo la LUC, porque en realidad no solo la LUC, pero sino también el proyecto en torno a la seguridad, es que aumentó la represión y nosotros no nos damos cuenta. Hace poco, ahora unos meses se subió una carta, se elevó de los abogados de oficio a la Corte, que decía que dentro del margen que daba la LUC, creo que era 2 horas antes de la LUC, ahora son 4 horas que la policía puede actuar sin notificar al fiscal. Y en ese periodo se ha visto en los últimos tiempos un aumento exorbitante de violencia policial, allanamientos forzados que después los hacen firmar bajo violencia física y psicológica. No hubo una disminución de crímenes, hubo un aumento de represión. Esos son los datos concretos de la realidad. Sin duda, y a veces cometemos el error de cuando hablamos de seguridad, nos olvidamos de mencionar la seguridad social, que eso es lo más inseguro que tenemos durante este gobierno y que ha tenido embates constantes a la seguridad social de todos los uruguayos y uruguayas. A veces se nos olvida, hacemos caso omiso, pero hay que hacer bastante hincapié que la seguridad social es bastante atacada por este gobierno. Sobre todo pensando en la reforma que se viene. Sí, que la tienen en pausa, ¿no? La iban a alargar en junio, cuando vieron que se estaba por llegar a las firmas, la pusieron en pausa y ahora la tienen en pausa hasta el referéndum seguro. Esto que hablábamos hoy más temprano de la aplicación de la LUC también aplica a otras medidas del gobierno, porque bueno, ellos mismos son quienes pusieron sobre la mesa que este referéndum es un referéndum al gobierno, no solamente hacia la LUC. Y en función de eso vienen manejando todos estos otros temas. Lo mismo del senador Da Silva, diciéndolo de la ley que iba a proponer para privatizar en cierto sentido ANCAP, posponiéndola para marzo, argumentando que no era tiempo de crear otro frente de ataque o de defensa en ese caso para pensar en la defensa de la LUC, Ley de Urgente Consideración, que no lo hemos visto hablar mucho al senador Da Silva. Sí, yo me quedé con esto que decías del finado Larrañaga, porque ayer Mauricio Larriera en una nota de prensa mató básicamente a Kessman. Que después la respuesta fue servirse un farol de whisky que nos deja boquiabiertos. No, Kessman le respondió por Twitter, Larriera volvió a responderle también por Twitter pidiéndole las disculpas y agradeciéndole que se lo haya tomado con humor. Sí, es que en realidad el técnico de Peñarol citó una frase del sí finado Enrique Quique Januzzi, pero la de las pastillas, la tan famosa. Si estuviera el Fede acá, obviamente se pararía y aplaudiría. Pero la Riera se equivocó, hizo un acto fallido y mencionó a Kessman, que se lo tomó con mucha gracia y aprovechó para festejar. Y ya nos metemos en el terreno deportivo, ahora que nos quedan prácticamente 10 minutos de programa, para hablar de lo que fue el aburrido empate entre Peñarol y Nacional, el campeón del siglo. Pero más que nada podemos hacer hincapié en lo que es todo lo que fue el Ministerio del Interior, lo que llevó todo el proceso de los hinchas Nacional, la espera de los hinchas Peñarol, el corte de ruta. Los hinchas Nacional tuvieron que estar prácticamente desde las 10 de la mañana hasta con la cara toda quemada. Las 7 de la tarde. No, eso tiene que ver también con lo que fue la jornada del sábado, donde anduve por distintos lugares, pero estuvo un sol bastante arduo. Pero sí, me dio el sol de frente. Igual después llovió sobre la tarde. Pero sí, tuvieron ómnibus saliendo, dobles controles, y la hinchada Nacional
por ejemplo, entró al estadio a eso las 12:30, 12. ¿Y el partido era? A las 16 horas. Yo lindo. creo que se puede solucionar de otra manera, ¿no? No sé si es tan Y productivo. bueno, se lo estás pidiendo a un ministerio que pidió cambiar la hora de los clásicos por la Sudamericana cuando se jugaban sin público. Sí, más allá de que la Conmebol iba a decir que no, obviamente, porque no tiene peso ninguno el Ministerio del Interior ante la Conmebol. Es una realidad. Más evidencia que lo que van a hacer las finales de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana acá a ese horario de noche, mezclando hinchas Va a ser lo más brasileños en parecido a que hoteles. nos invada Brasil que vamos a vivir. Sí, yo voy a estar con un poquito de miedito por la calle. Pero no por nada, porque me van a arrebatar los bares. Sí, hay gente en Twitter diciendo que va a ir a llevar conservadoras y ponerse a vender cerveza fría en los alrededores del estadio y otra gente diciendo que te Emprendedurismo. van a robar. Bueno, no sé, es una mala idea, depende de dónde te vas a posicionar, pero tampoco Flamengo y Palmeiras son dos hinchadas multitudinarias de dos estados distintos, así que va a estar linda la cosa. Pero sobre todo, volviendo al tema del ministerio, que dejando disputar esas finales con hinchas extranjeros y esa libertad para que se muevan y compartan hoteles, algo que puede ser bastante caótico. Y después prohibiendo lo que es un toque en el Prado, donde iba a estar, ¿cómo es? El cantante de La Trampa. Espuntone y Mendaro. Espuntone y Mendaro. Y no dando respuestas. La Intendencia se deslindó de la responsabilidad y también lo hizo el gobierno, así que no se sabe nada sobre ese tema. Sí, yo lo que tengo escuchado que pasó ahí no fue directamente la Intendencia, sino el Ministerio el que canceló. Pero sí, es un doble discurso, que las contradicciones que tienen cada vez son más evidentes y no tienen sustento lógico para hacer. Si hay capitales extranjeros, Sí, qué bien. eso les sirve. Pero con respecto a... ¿Mari? Sí, No, sí. que al clásico. Sí, con respecto al clásico que traía a colación, nos fuimos bastante por las ramas. Fue un aburrido empate 0-0, en donde Nacional comenzó jugando un poco mejor, hasta los 30 minutos, controlando al rival. Un elenco tricolor que se supo en el campo que era menos y era inferior que su rival en cuanto a futbolísticamente. Y después Peñarol comenzó a jugar, pero sin generar demasiado peligro. La chance más clara de gol de Peñarol es un tiro de Facundo Torres, que jugó con el tobillo más o menos como si fuera Maradona en los 90, y fue el mejor jugador de Peñarol. La verdad que fue la única jugada de peligro de Peñarol, que después tuvo aproximaciones, un tiro del Canario Álvarez, y Nacional tuvo 2 o 3 situaciones, pero sin generar demasiado peligro. Lo que sí pasó, lo que pasa siempre en los clásicos, que son rispideces y constantes empujones, pecheadas, por así decirlo, porque no pasa más de eso. 3 o 4 cocobas, como decía un relator, y después no pasó mucho más nada. Fue un clásico bastante apático, como lo decíamos por fuera de aire y también ya durante el programa. Si vos te preguntás, si no te dicen, si no pudiste ver el partido clásico, si cerrás los ojos y te preguntan cómo te pareció que fue, te vas a decir así, clásico puntual, que es un clásico nublado, con llovizna, con gente de los dos lados, con puteadas, pero sin juego. Faltó alguna roja para que sea un clásico uruguayo, y sobre todo lo mal que estamos vendiendo el producto al exterior. Juegan tan mal acá en Uruguay, es increíble. ¿Cómo quedó la tabla? En la tabla de posiciones, me lo preguntás como hincha de Peñarol, Mari. No, pues pregunto para que le informes a la audiencia. Y quedó primero Peñarol en el torneo clausura y también el anual, compartiendo ubicación en la tabla anual con Plaza Colonia. En el clausura el segundo lugar está Cerro Largo, Nacional está más atrás, pero está esperando lo que pase con el fallo de un partido ante Cerro Largo de la primera fecha. Ya estamos por jugar la 10ª, así que está, fútbol, nada nuevo. Pero en la tabla anual, que es lo que más importa con respecto a los hinchas de los grandes, Nacional está a 4 puntos y obtiene esos 2 puntos, queda 2 y quedan 6 fechas por disputar. Así que queda mucha tela por cortar, y para quienes no les gusta el fútbol, van a tener que aguantar capaz que alguna que otra información sobre el programa de fútbol. Hasta que termine el torneo, Nacional va por el tricampeonato, Peñarol por cortar ese tri y volver a la senda victoriosa después de lo que fue sus 2 torneos anteriores. Nacional, Peñarol, Peñarol, Nacional, siempre ganan. Esto ¿Cómo es el tiene fútbol. que ser? Sí,
A los hinchas de Liverpool no sé si le va a estar gustando eso, porque salió campeón Bueno. de clausura pasado y rentista de la apertura. Sí, sí. No, Una excepción. Y el Liverpool del intermedio fue. No, Nacional me parece. No, el anterior ganó el Ahí Inter. va, ahí va. Después gana la Supercopa contra Nacional y después sale campeón de clausura ganando en el Parque Central 4-0. Sí, qué calentura que tenía ese día. Increíble. Y sí. Pero bueno, esto fue el clásico. Ayer no trajo mucho para decir porque no hubo grandes incidentes. Recordad, sí, que la hinchada nacional apenas entró al estadio campeón del siglo, rompió absolutamente todos los baños. Sí, estaba viendo. Lo que me en parece Twitter. es, más allá del acto de vandalismo, parece poco inteligente. Esperá que termine para hacerlo. La gente tiene que hacer sus necesidades. No, además, o sea, el comentario que vi en Twitter que alguien le respondió y le dijo, che, pero o sea, es el club el que tiene que pagar esto después encima. Sí, ya había sucedido el partido pasado y la directiva nacional tuvo que pagar una cifra aproximada de los $12.000, que es bastante. Sí, sí. O sea, la gracia, además de que arruinaste, como vos decías, para todo el partido. Bueno, antes, ¿no? Porque si estaban ahí desde las 12 del mediodía. Sí, un tenían amigo que- fue 1 hora y media antes de que empezara el partido, ya era imposible, era una marea continua. Claro. Asco total. Y después está también lo que ocurrió, un jugador de Nacional fue alcanzado por una pedrada, mientras salía de la cancha directamente en la tribuna Henderson, que es la que se supone que van los personas La gente bien. Sí, de cuello alto, de cuello blanco, entonces pasó eso, pero no pasó a mayores, le terminó pegando en un costado, pero vamos a ver qué sucede con eso. Pero esos son los detalles más de colorcitos que tuvo este partido, en un clásico bastante apático. Bien. ¿Y cuándo es que tenemos la invasión de brasileros? Eso es ya más por noviembre. No sé bien la fecha, Mari. Me metí en un compromiso, Pero- no preparé esta columna. Pero porque es la final de la Sudamericana y la de la de Libertadores, ¿no? Y el final de la Copa Libertadores Femenina también se va a jugar en el Gran Parque Central. Ta. Pero el final de la Libertadores ya se saben quiénes son. Sí, Flamengo de Río de Janeiro y Palmeiras de Sao ¿Y Paulo. la Sudamericana? También. Son los mismos dos equipos. No. Ah. Me preguntaste a la Libertadores. Pero bueno, está, sí, dale. Sí, yo sé que quedaste un poco dolorida después de quedar afuera de la Sudamericana. ¿Y Pero vos? ¿Y vos? vos? No, yo soy campeón, pero después es arena de otro costal. Atlético Paranaense contra Bragantino, así que vamos a tener una invasión de brasileños que el Ministerio de Turismo está que se frota las manos. Parece temporada alta en enero. Sí. El 27 de noviembre, Ahí va. ahí me la busqué. Un rápido porque no sabía. googleada. ¿27? De noviembre. Esa es la de Sudamericana. Esa es la Libertadores. Ok. La Sudamericana después te averiguo porque soy lento buscando. Viste que ahora el internet está medio complicado. Sí, sí. Si tenés Antel. Sí, a mí el otro día me llamaron de Movistar para preguntarme si quería un contrato. ¿Y qué le dijiste? Y que no. No sé, está. hiciste una pausa ahí, yo qué sé. No, nada, les estaba contando, porque viste que tienen esto de que Antel les da sus datos de sus empresas rivales para que llame. Le dije que no, que yo quería seguir en Antel. Me dijo que podía tener los dos. Que podía tener dos contratos. ¿Para qué quiero dos? 3 también, claro. Sí, no sé. Increíble, apenas podemos con un celular. Claro. Doble chip, ¿es? ¿Cómo es? Es con doble chip. No sé, que me dijo un contrato, me daban un aparato gratis y no sé qué, pero no llegó a decirme mucho más porque le dije que no. Está bien. No, pero es raro esto. Ayer en el estadio, porque fui, imposible agarrar señal, No, claro. más allá de todo. Pero eso a veces igual tipo, ya pasaba cuando tipo, Más o menos, en menor medida. En un 8 de marzo no podés mandarle un WhatsApp a nadie si vas a la movilización, por ejemplo. Tenés que hacer señales de humo. Se complica. Es como tipo cuando te manda el mensaje que vos mandas tipo voy en la marcha por 18 y Roxlo. Cuando le llega, Cuando le esa llega persona ya está en llegaste a la casa. Universidad de la República. Sí, increíble. ¿Te parece ese circulito que no se manda? Claro. Complétate, por favor. Pero sí. Pero sí, la baja de la la calidad. calidad de Antel, que es una estrategia, ¿verdad? Porque yo te bajo la calidad del servicio, la gente empieza a quedar insatisfecha y por lo tanto cuando quiero privatizarla o venderla,
no tengo tanta... Autosabotaje, se podría decir. Claro, o sea, bueno, pusieron a dirigir a Antel, a quien hasta hace un poco dirigía Claro, ¿no? Una señal más evidente que esa no hay. No, y sí, sin duda. Está Antel, tiene por donde lugares para hablar sin lugar a dudas, y sobre todo con esto que dijiste, lo de darle los números a la contraria. Yo capaz imagino, si soy competidor de alguna empresa, no le voy a querer pasar mis números de contacto para que me los robe. Bueno, pero también, o sea, la LUC establece que tiene que Antel darle su propia estructura de fibra óptica a el resto de las empresas para que compitan en igualdad de condiciones, estoy haciendo comillas, que es una locura, ¿no? Creo que era Oscar Oscar Andrade el que ponía el ejemplo de que es como que si Coca-Cola le tuviera que dar heladeras a Pepsi. O sea, es su competencia directa y o sea, no tiene ningún sentido. ¿Con cuál te quedas? ¿Coca-Cola o Pepsi? Coca-Cola en botella de vidrio. No. Sí. ¿Y vos? Yo voy con la ¿Vos? Nix. Con la Fagar. Está. No, a mí no me gustan las bebidas gaseosas, ¿eh? No, yo no soy mucho tampoco, prefiero solo el para agua. cortarla, ¿viste? Pero... Cortarla. 73. Pero una Coca-Cola en botella de vidrio cuando estás de resaca es maravilloso. A la sombra. Sí, si me das para elegir yo estoy con Mari. Hago acuerdo. Claro. Bueno, estaría bueno que pudieran auspiciar ahí, no sé, dijimos tantas marcas, incluso Sí, hasta bueno, Net. esperamos a cualquiera Hasta de Net, esas marcas. que es la nueva ahí que surgió, que podemos tener también una columna de... Bueno, las marcas, hay Tata. Las marcas Ahora que es fueron. como tipo, cambió el gobierno y Tata largó un montón de productos marca Tata. Yo en mi adolescencia, y creo que después me trajo represalias eso, y algunas consecuencias, llegué a incurrir una bebida de refresco cola llamada Reggae, Ah, lo conozco. No la hago. en la zona de Brazo Oriental, por ahí, Claro. que era como un rastaman allí, tomando una cola. No, yo en mi infancia, allá por el 2002, tomaba fresquita. Ah, la fresquita, que en la etiqueta te dice que si consumís mucho tenés que consultar al médico. Porque se decía que era cancerígena. Sí, Sí. se decían muchas cosas. Pero bueno, De Coca-Cola Company también, 2002. Sí, yo me acuerdo de la polémica que salió con Coca-Cola, que tenía el acero, que tenía un coso cancerígeno. Pasa que es lo que tienen estas empresas multinacionales, que también, al tener una estructura como para generar muchas cosas, generan productos que son de escala más económica. O sea, Claro, la línea más económica claro. aprovechan cómo funciona el segunda mercado. Sí, claro, es la filial, se podría decir. Pero antes, en otra época, antes de que llegara el gobierno Frente Amplista, en los cumpleañitos había 2 bebidas gaseosas ahí Sí. para festejar, era como un privilegio. La Nix. Era Nix. Sí. Sí, La creo que Nix el era, mote era gusta la más mucho. cercana a la Coca-Cola. Claro, gusta- te la gusta Nix mucho era la ya Nix, digo. cheteaba. Sí. La Nix era, por lo menos para mí. Nix Pomelo me parece una... No, enorme. igual lo que en general siempre había era jugos en polvo. Jugos, Sí. el caribeño, jugo caribeño. No, 5 nosotros, litros. o sea, hacíamos el esfuerzo y compramos jugo Tang. Mi pero- tío compraba el jugo caribeño que estaba intomable, pero rendía como loco. Entonces, Sí, bueno, nosotros, porque yo soy de Paysandú, entonces cruzábamos a Colón a comprar en los supermercados de Colón del otro lado del puente porque era todo claro, mucho más barato. contrabando. Exacto. Y bueno, no era contrabando porque comprábamos para consumo, no para venta. Y venían unas botellitas así chiquitas de jugo concentrado. Entonces vos de esa botellita tenías que pasarlo a otra más grande y agregarle agua. Si te tomabas ese Ah, jugo concentrado, radiactivo te transformabas estaba. en Hulk, más o menos. Bueno, ya te extiendo la invitación de lo que hablamos hace 2 programas, pero en ese día no pudiste venir, que va a ser la competencia, la catación de dulce de leche distintos y vamos a elegir cuál de esos es mejor. Y va a ser a vivo y se va a estar transmitiendo Bien, por me streaming, parece muy bien. por streaming Bien. o por Twitch, no sé qué plataforma. No, por el Instagram de la Mecha supongo que va a ser lo más A fácil. vivo. Sí. Bien, lo vamos a estar planificando entonces. Obviamente sin etiquetas para no llevar a confusión, viste que No. alguno se puede... Evitamos decir marca. A menos que vayan a sponsorear. Claro, ese sí, y si nos sponsoría, obviamente ya de por sí Claro. la vamos a dar por ganador. Claro. No compite. Está bueno, pero estamos diciendo al aire que estamos haciendo trampa a nuestro propio concurso. ¿no? Mercenarios del dial.
Bueno, vamos a estar cerrando el programa de hoy, Mari. ¿Qué te parece Sí. este lunes nublado, lluvioso, apático como el clásico de ayer? Bien, nos vemos, escuchamos el lunes que viene. Que tengan una buena semana. Sin llorar, algo puede